Hoy vamos a hablar de la isla North Sentinel, una isla bastante misteriosa en la que vive un pueblo que también resulta bastante misterioso, un pueblo con el que el contacto es muy difícil, por no decir casi imposible. Se han hecho intentos en los últimos años, pero todos han terminado de la misma manera. Mal, muy mal. Es un pueblo prácticamente aislado del mundo, y de eso es lo que hablaremos hoy, porque me parece realmente fascinante imaginar que nuestro planeta, mientras la gran mayoría de la especie humana se ha empeñado en querer conectarlo todo, industrializarlo todo, comprenderlo todo y resolverlo todo, todavía existen pueblos que han seguido viviendo a su manera, completamente apartados del resto del mundo. Aunque mucho tiempo se los llamó pueblos primitivos, un término peyorativo heredado del colonialismo, hoy preferimos hablar de pueblos autóctonos o pueblos originarios. Dicho esto, son pueblos que han vivido desde hace muchísimo tiempo en zonas geográficas muy precisas y que han sobrevivido a todo tipo de cosas, sobre todo a la llegada de nuevos vecinos, o más bien de nuevos invasores, a menudo demasiado invasivos, en todos los sentidos. En fin, hoy vamos a hablar de algunos de esos pueblos aislados que sobreviven como pueden en un mundo que ya casi no les deja espacio, o ninguno prácticamente, y sobre todo nos centraremos en uno de ellos, que ha sido muy mencionado en los últimos años, aunque muy a su pesar, los sentineleses. Los sentineleses son los habitantes de la isla North Sentinel, situada en el archipiélago de las islas de Andamán, un pueblo que solo quiere vivir tranquilo en su rincón, pero que desafortunadamente despierta demasiada curiosidad en personas dispuestas a todo por conocerlos, incluso a arriesgar sus propias vidas. Lo que fascina tanto del pueblo sentinelés es que se muestra extremadamente hostil a cualquier intento de aproximación, llegando a atacar a cualquiera que pise su isla, y cuando uno profundiza un poco en su historia se puede entender por qué. La isla North Sentinel está en pleno Océano Índico y su superficie no supera los 60 kilómetros cuadrados. Comparar, es un poco más pequeña que Tlaxcala, pero muchísimo menos poblada. Se calcula que su población podría ser de unas pocas decenas hasta algunas centenas de individuos como máximo. Esta estimación es difícil de hacer justamente por la ausencia casi total de contacto entre los sentineleses y el mundo exterior. Pero aunque los habitantes del North Sentinel viven tranquilamente en su isla desde hace siglos, eso no significa que no sepamos nada de ellos. En realidad, hace más de 150 años que se conoce su existencia y que muchas personas han intentado acercarse de forma más o menos voluntaria. Uno de los primeros contactos ocurrió por accidente, tras el naufragio de un barco mercante indio en octubre de 1867, el Nive. Después de encallar en los arrecifes que rodean la isla, los pasajeros lograron refugiarse en la playa, pensando que estaban a salvo, pero tras unos días empezaron a ver decenas de figuras amenazantes aparecer al borde del bosque, atacantes completamente desnudos con el cuerpo pintado de rojo, armados con arcos y flechas. Los náufragos lograron repelerlos lanzando piedras y palos, y unos días después fueron rescatados por un barco que pasaba por allí sin que hubiera víctimas. 3 años más tarde, en 1980, la Royal Navy decidió organizar una expedición a la isla, encabezada por el oficial y administrador colonial Maurice Vidal Portman. Una expedición que marcaría para siempre la historia de los sentineleses. Los británicos, como obviamente tenía que ser, llegaron acompañados de sirvientes andamaneses, desembarcaron en North Sentinel y comenzaron a explorarla. Encontraron caminos y varios pequeños pueblos abandonados. Al cabo de unos días hallaron a 2 adultos y 4 niños y los capturaron para llevarlos a Port Blair, la capital de las islas de Andamán. Poco después de llegar, los 2 últimos adultos murieron de enfermedades, ya que su sistema inmunológico no estaba adaptado al nuevo entorno. Este es un problema frecuente en contactos forzados. Es como si para ellos hubieran llegado bacterias o virus alienígenas. De hecho, la conquista de México fue posible también gracias a este aspecto, ya que ellos llegaron con varias enfermedades que nosotros desconocíamos totalmente, porque sí nos bañábamos, no como ellos. Pero continuemos con la historia. Portman decidió entonces devolver a los 4 niños a la isla, acompañado de regalos como frutas y herramientas, como si eso compensara la muerte de los adultos. Pero los niños también llevaron consigo enfermedades que probablemente provocaron un desastre entre los sentineleses. Todo este fiasco no hizo nada más que reforzar la hostilidad de los habitantes hacia cualquier extranjero. Además, Portman abusaba sexualmente de pueblos autóctonos y los trataba como animales. Sus estudios consistían en fotografiar sus cuerpos, medir sus genitales y escribir observaciones racistas, en resumen, un auténtico monstruo.
En 1981, otro barco encalló en las costas de North Sentinel, el MV Primrose, cuya estructura aún puede verse en fotos aéreas. Los marineros fueron rescatados a tiempo, justo cuando los sentineleses empezaban a fabricar pequeñas embarcaciones para atacarlos. Después del incidente, se los vio hurgando en la nave para recuperar metales, lo que muestra que también reciclan. El aislamiento de los sentineleses podría remontarse a varios miles de años, cuando grandes migraciones poblaron las islas de Andamán. Esto se sabe gracias a una investigación de 2002 del antropólogo británico Phil Handy sobre el ADN de las poblaciones autóctonas del archipiélago. Los análisis mostraron correspondencias genéticas entre los andamaneses y pueblos indígenas del sudeste asiático, como los Mani de Tailandia, los Ata de Filipinas o los Semang de Malasia. Aunque comparten rasgos físicos similares, piel oscura, cabello rizado, baja estatura, estas similitudes son producto de adaptaciones evolutivas al ambiente, no de parentesco directo. Durante siglos, los colonizadores europeos los agruparon bajo nombres racistas, sin entender sus diferencias culturales. El primer contacto realmente amistoso no ocurrió hasta el 4 de enero de 1991 gracias a la antropóloga india Madhubala Chattopadhyay, la primera mujer en lograr comunicarse con los sentineleses. Con un doctorado dedicado a las tribus andamanesas, planificó su expedición con extremo cuidado. Desde una embarcación lanzó cosas al mar para que las olas los llevaran a la orilla. 4 hombres se acercaron y recogieron los cocos sin mostrar agresividad. En un momento, uno apuntó su arco hacia el equipo, pero una mujer sentinelesa intervino, empujó el arco hacia abajo y el hombre disparó al agua antes de dejar su arma y acercarse a recoger los cocos. Después de este éxito, la antropóloga regresó una segunda vez con resultados igual de pacíficos. Sin embargo, el gobierno indio, buscando proteger a los sentineleses, limitó y luego prohibió por completo el acceso a la isla en los años 90. Sin embargo, esta prohibición no impidió que en 2018 un misionero estadounidense, John Chau, intentara acercarse para llevar la palabra de Cristo a los habitantes de la isla, a quienes describía en su diario como el último bastón de Satanás en la tierra. ¡Ay, no! Tras varios intentos de desembarcar, fue asesinado por los sentineleses. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su familia no culpó a nadie, sabiendo que él había puesto su vida en peligro conscientemente, aunque su padre responsabilizó a la mentalidad colonial de las misiones evangelizadoras. Y pues sí, su padre tenía razón. En 2025, un youtuber estadounidense también puso pie en la isla, pero sin encontrarse con nadie. Dejó un coco y una lata de Coca-Cola en la playa, grabó algunas imágenes y se fue. A su regreso a la India fue arrestado. En realidad la lección parece sencilla, hay que dejarlos tranquilos. Aunque las autoridades indias intentan proteger la isla y a sus habitantes, no ocurre lo mismo con islas vecinas. Un ejemplo es el proyecto de desarrollo de la isla Gran Nicobar, también llamado el Hong Kong de la India, que busca construir una mega ciudad industrial con puerto, aeropuerto y cientos de miles de habitantes en una zona donde actualmente viven apenas unos miles de personas, incluyendo un pueblo nómada llamado Phnom Penh, de solo 200 o 300 miembros. Casi 40 investigadores internacionales han advertido que este proyecto podría significar el fin de los Phnom Penh y provocar un desastre ecológico. El destino de estos pueblos recuerda de los grandes andamaneses que vivieron en el archipiélago durante decenas de miles de años. A mediados del siglo XIX eran más de 5.000, hoy quedan apenas unos 50. Perdieron el 99% de su población debido a la colonización británica, las masacres, las reservas forzadas y las enfermedades traídas del exterior. Desde los años 70, solo una persona hablaba la lengua acabó, una mujer llamada Boa, fallecida en 2010 a los 85 años. Su voz fue grabada poco antes de morir contando cómo sobrevivió al tsunami de 2004. Vivió sus últimos años con profunda tristeza diciendo que las tribus que seguían libres en el bosque eran verdaderamente afortunadas. Si durante siglos se calificó a los sentineleses de salvajes, habría que preguntarse quiénes son los verdaderos salvajes, un pueblo que solo quiere vivir tranquilo en su isla o aquellos que quieren imponerles una civilización moderna llevándoles Coca-Cola. Hoy son pueblos enteros y culturas únicas los que han desaparecido. Ellos no necesitaban nuestro mundo, vivían perfectamente bien sin él. La antropóloga Madhubala, de quien ya hablamos antes, nunca volvió a North Sentinel.
Dice que las tribus de esas islas han vivido durante siglos sin ningún problema y que sus dificultades comenzaron cuando entraron en contacto con otros seres humanos. Las tribus no necesitan extranjeros que las protejan, dijo. Lo que necesitan es que nadie las moleste. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y compártelo porque eso ayuda mucho a este canal. Bye.